Ayer conocíamos las cifras del paro, razonablemente al menos esperanzadoras, porque apuntan que en el mes de mayo se produjo el mayor descenso en el número de desempleados desde que se tienen datos en un mes de mayo, y que además también esa tendencia se produjo en Navarra, con más de 1.000 personas menos en paro que los registrados en el mes anterior. Importantes cifras, decíamos, de paro, y también en los afiliados a la Seguridad Social, porque hay cada vez también más autónomos, y por ejemplo en el mes de mayo se registraron 255 autónomos más que los que se registraron en el mes anterior, en abril. Y hablábamos de ello con la Asociación de Trabajadores Autónomos, con su presidente, con Juan Carlos Equiza, que hoy, una vez más, como todos los miércoles, nos vuelve a acompañar. Juan Carlos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, noticias, cifras que apuntábamos ayer ya, son importantes, porque si hasta ahora la tendencia era de cada vez menos autónomos y cada vez más parados, unas líneas que se distanciaban, digámoslo, ahora esa tendencia se invierte y ahora hay cada vez más autónomos y menos parados, es decir, que las líneas se van acercando. Sí, así de claro, y además cuando hablamos de más autónomos, pensemos que hablamos de más posibilidades que son creadores de empleo, porque por cada autónomo que estamos viendo en esa afiliación, pensemos que de cada 10, pues un porcentaje muy alto contratan. O sea que ya bajaría más, según va subiendo un poco la afiliación, me imagino que la evolución del paro será mayor todavía. Conocíamos también, y me interesa sacarlo aquí, Juan Carlos, un dato que me parece importante, porque la confianza del consumidor ha subido 2,9 puntos. Era uno de los aspectos que más estaba lastrando a la economía, esa falta de confianza del consumidor, que no estaba gastando, no estaba consumiendo, y eso estaba también llevando a muchos negocios al cierre, ¿no? Porque si no venden no pueden sacar beneficios. La confianza es uno de los factores importantes también a día de hoy. Sí, es una palabra clave, confianza. El miedo, imagínate si estábamos hablando de los que van a comprar, que no tienen confianza, pues imagínate el que va a crear esa emplea, ese miedo a ver si se avanza o no, o sea, se quedaría atrás. Es lo que les echaba atrás a muchas personas, ese miedo al fracaso. Y miedo a día de hoy también, que quizá puede aparecer, Juan Carlos, sobre todo cuando se habla de una palabra, de un término, de la financiación de las empresas. ¿Hay confianza? Sí, no hay que olvidar que aunque tengamos unas buenas noticias, que no hay que obviarlas, por supuesto que son buenas, pero según las escuchaba y según las hablo yo, digo, estamos hablando de algo que parece muy buena, pero no nos olvidemos que ahora, por ejemplo, en Navarra nos están escuchando cerca de 50.000 personas, 49.156 personas que están en el paro, y cuando les hablamos de estas cifras todavía no están contentos. Y sí que hay que decir que todavía nos quedan tenemos unas grandes asignaturas pendientes todavía por realizar para que todo vaya bien. Como por ejemplo, ¿qué asignaturas tenemos que intentar aprobar? Empezaríamos, por ejemplo, con la financiación, porque no hacemos nada si ya animamos a ese navarro a que se autoemplee, a que cree algo, y al final estamos viendo que igual un 80% de los banqueros, de los autónomos, de los emprendedores, son sus padres y familiares y amigos, O sea que necesitan una ayuda por parte del gobierno, que hagan alguna ley, que propongan alguna ley, que todavía no hay ni una sola medida relativa al acceso a la financiación. Parece mentira. Además, se está dando la situación, Juan Carlos, en la que muchos autónomos, precisamente por otro de los problemas que se está registrando a día de hoy, esa morosidad, están funcionando como financiadores de otros negocios, porque están adelantando ese dinero que les pertenece y que, por tanto, a ellos les genera un problema, pero a otros negocios quizá les facilita porque no han devuelto el dinero que les pertenece. Sí, eso era otra de las medidas que estuvimos reivindicando, que se aprobaron en enero, exactamente, entró en vigor el 1 de enero, era la medida del IVA de caja tan hablado, que implicaba que el autónomo
no pagara el IVA a Hacienda hasta que no cobraba esas facturas a las que estaba vinculado. Imagínese que había facturado a una gran empresa, a una multinacional o a una... Y es que estaba haciendo él de financiera para esa empresa, no le pagaban y él luego además tenía que pagar ese IVA, tenía que adelantarlo. O sea, es una de las viejas reivindicaciones que llevábamos, aunque también te puedo comentar que aunque era muy buena, nos han comentado que, por ejemplo, muchos autónomos les hubiera gustado acogerse al IVA de caja, pero por no perder a sus clientes, por miedo tal vez, no lo han hecho. Sí, porque aquí estamos ante una situación, claro, estamos hablando de grandes empresas que tienen grandes capacidades y que por tanto las empresas satélites, digamos, ¿no?, de esas multinacionales sacan mucho beneficio también de ellas. El problema es cuando no se paga a tiempo, cuando surge problemas a la hora de percibir ese dinero a tiempo, que están actuando las pequeñas financieras, de financiadoras de esas grandes empresas. El problema es, ¿y denunciamos? Claro, si denunciamos pueden pasar factura eso, ¿no? Claro. Hay una ley que se está aprobando, que estamos hablando en el Consejo de Ministros, se está haciendo para que se obligue a las empresas a que incluyan en sus cuentas anuales la información sobre los plazos medios que están haciendo del pago de las facturas. Y también que se someta a una auditoría. Eso puede ser un avance para acabar con esta lacra de morosidad. Pero pensamos, y estamos en ello, en ATA, queremos ir un poco más allá. Queremos que además, si no se sanciona eso, pues no vale para nada. Queremos que se establezcan sanciones para todas aquellas empresas que ya sistemáticamente están incumpliendo la ley y que por tanto se están financiando a costa de los proveedores, en este caso de los autónomos, pagando más allá de los plazos que están establecidos. Bueno, pues es una de las medidas que está en estudio, entiendo, ¿no, Juan Carlos? Sí, también me gustaría añadir que también estamos trabajando porque pensamos que sería oportuno, además, porque hay que poner poner en marcha algún servicio concreto de inspectores de la morosidad, que comprueben in situ los plazos de pago de las empresas. Porque ya yo creo que con la morosidad hay que tener tolerancia cero. No vale que pongamos unos plazos máximos y que se estén incumpliendo sistemáticamente. ¿Y tenéis esperanza al menos en que este año 2014 pueda salir adelante? Sí, porque ya, por ejemplo, ha habido un anteproyecto de la ley de sociedades del capital que ya se ha iniciado, que ya se está aprobando, y ahora lo que hace falta es que sigamos añadiendo más medidas pues para que sea efectiva. Porque también igual hablábamos que, por ejemplo, hasta ahora el periodo medio de pago de las grandes empresas se está situando en 127 días, que duplica el plazo de los 60 días que marca la ley. Entonces lo que hace falta es que además está la ley, pero que se cumpla, y si no, que se castigue. Acerca de esa morosidad, Juan Carlos, siempre se ha hablado, en los últimos años al menos se ha apuntado siempre a la administración pública como uno de los principales morosos, digamos, ¿no?, que pagaba al menos a plazos muy largos. ¿Esa tendencia se está invirtiendo? Podríamos poner como los dos tipos de morosidad. Uno que ha mejorado mucho, que es los pagos de la administración, pero que todavía hay mucho que trabajar. Yo pienso que con la puesta en marcha de la factura electrónica pensamos que se estarán controlando las deudas de la administración con los autónomos y los plazos. También eso es algo que está haciendo que baje esa morosidad, porque a veces ocurría que por ejemplo venía Hacienda, quería cobrar luego el autónomo, no le pagaban porque el autónomo no estaba al corriente al pago de Hacienda, y es que realmente no estaba al corriente del pago pues porque no tenía dinero, porque la misma Hacienda le debía. O sea, es que era un tema. Yo pienso que con la puesta en marcha de la factura electrónica va a mejorar todo eso. Y luego el otro moroso, como estábamos hablando, es la morosidad privada, que es la que está subiendo, sobre todo las grandes empresas, te diré, las de 250 trabajadores a 1.000 trabajadores, están tardando en pagar a sus proveedores autónomos 113 días.
Las de más de 1.000 trabajadores, 127 días. Están duplicando el periodo de pago en hacer frente a las deudas que tienen con los autónomos. Y al final son los autónomos los que están acarreando con ese peso. ¿Y eso cómo se puede solucionar? Entiendo que con las propuestas que ha mencionado de intentar sancionar que se hagan visibles las facturas. Sí, que obliguen a las empresas a incluir sus cuentas anuales la información de los plazos, que haya una auditoría, y todo eso tiene que haber sanciones para que entonces no les salga barato, porque si no es que les convenía alargar el plazo a ese autónomo, esa gran empresa que contrata a unos autónomos, por ejemplo, pues para que le pinten toda la fachada y hagan esto y lo otro. El autónomo pide un préstamo, compra pintura, emplea a gente, pasa una factura, no le pagan, luego venía Hacienda, le cobraba el IVA de una factura no cobrada, y mientras tanto estaba actuando como banca y financiera de esa gran empresa. Eso, por supuesto, que hay que arreglarlo. Cuando una empresa no cumple la ley, que se sancione. Sí. Y mirando a la administración pública, la semana pasada conocíamos, después de la sesión de gobierno, que el jueves pasado se iba a empezar ya a devolver el IVA. Decía la consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, que iba a afectar principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Ese adelanto del IVA, ¿esto verdaderamente lo notan, ese adelanto del pago del IVA por parte de la administración pública, lo notan las pequeñas y medianas empresas? Claro que se nota. O sea, es que además a veces parece un poco irónico que nos estemos jactando de hacer algo que hay que hacer, que es de ley. O sea, es algo que no debería ser noticia, que alguien pague en su momento, que se hagan las cosas bien. Eso no debería ser noticia, pero bueno, es noticia. También hablan que Navarra es una de las mejores comunidades en España a la hora de pagar a los autónomos. Sí que es cierto, pero que sea una de las mejores no quiere decir que se esté haciendo bien. Todavía queda un camino a hacerse bien. ¿Era una reivindicación por vuestra parte también? O al menos, ¿cómo haríais entender a la sociedad, Juan Carlos, que salgan este tipo de noticias y sobre todo que entiendan la importancia que tiene para vosotros, para los autónomos? Es que tienen que entender primero, con la morosidad hay que tener tolerancia cero, igual que la economía sumergida, pero una razón para que llame la atención es que quien es moroso no está, además de que la morosidad afecta al autónomo, nos está afectando a todos, dado que está retrasando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. O sea, que está incumpliendo algo y que lo estamos pagando todos, uno directamente y luego los demás indirectamente. Bueno, y para ir terminando, vamos a hablar también de una figura que tiene nombre inglés, algo así como Business Angel, y que querría decir que es el ángel de los negocios, ¿no? Estamos hablando de una figura particular principalmente y que puede funcionar como financiero de algunos negocios, es decir, un particular que decide, entiendo, Juan Carlos, ayudar a un autónomo. Sí, mire, por ejemplo, antes le he comentado de algunas medidas que no se había planteado ninguna medida, algo sorprendente, ¿no? Porque el principal problema del autónomo es la financiación. Y la única medida relativa a la financiación es que establece deducciones fiscales para los Business Angels, pero solo si invierten en sociedades y en empresas de más de 250 trabajadores. Pero esta figura no es la mayoritaria. Entonces, aquí en Navarra, por ejemplo, solo beneficiaría a 60 empresas, ¿no? Entonces, lo que estamos pensando es que esta figura, que llaman también inversor privado, inversor de proximidad, se debe crear esa figura, pero bien definida, para que ayude, para que invierta, para que financie autónomos, y por supuesto pues habría que hacerlo pues para evitar cualquier mala situación o abuso. Se podía fijar obligatoriamente que se eleve a escritura pública esa financiación, cualquier inversión, préstamo, y que por ejemplo que tenga
y además de que esto sería necesario, porque si no luego puede llevar a cualquier mala praxis que se llama. Uh-huh. Bueno, pues a ver si los legisladores y sobre todo las administraciones, bueno, pues escuchan esas plegarias e intentan facilitar también el camino, porque en definitiva los que van a sacar beneficio no solo son los autónomos, sino también el resto de la sociedad, ¿no? El mayor tejido productivo, decíamos, y resulta curioso que a día de hoy se esté registrando, como decíamos, ese aumento de autónomos y que, curiosamente, cuando están aumentando los autónomos, esté reduciéndose el paro. ¿Alguna relación puede tener? Hombre, sí. Hoy estaba escuchando las noticias, como no puede ser de otra manera, es que se está hablando por cualquier medio. Si en la Seguridad Social veía que había unos 200, no recuerdo si 230.000 o que están en la Seguridad Social. Si de ellos, por ejemplo, hablamos que empresas de más de 250 trabajadores pueda haber 60. O sea, vamos a quitar a ver cuántos trabajadores estarían ahí incluidos en esos 250.000. Y todos los demás, ¿cómo es que están ahí en la Seguridad Social? ¿No será que, por ejemplo, esos 49.156 autónomos, además de estar afiliados, tienen contratados 1, 2, 5 personas igual hasta... Es que todos esos otros navarros que están en la Seguridad Social están contratados por autónomos. O sea, miremos la importancia que tiene la figura del autónomo, no tanto mirar simplemente esos 49.156 autónomos, sino pensemos que a nada que esos autónomos hayan contratado a 1, a 5, o sea, se multiplica y es lo que está haciendo bajar esa cuota de paro también, por supuesto que sí. Bueno, pues seguiremos ofreciendo información útil para los autónomos y sobre todo con el objetivo siempre de reducir la tasa de paro que a día de hoy todavía sigue siendo muy elevada. Juan Carlos Equiza, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, muchas gracias, como siempre es un placer escuchar sus explicaciones. Muchas gracias también.